Hola, espero que todos estén muy bien, cuidándose mucho. Vamos con un tema que es importante, que ya ustedes vieron en cálculo de una variable, es el concepto de dominio y rango, pero para funciones de varias variables. Es un tema que hay que entender y vamos adelante con nuestro video. Bueno, en primer lugar, vamos a ver brevemente qué es lo que entendemos por funciones de varias variables. Entonces yo comienzo aquí con un ejemplo que está en las notas que estoy escribiendo del curso. Es basado en la ley de la gravitación universal de Newton. Y bueno, aquí tenemos el tamaño de la fuerza, el módulo, fíjense que es el módulo del vector. Se supone que hay una masa fija, que la ponemos en un punto del espacio. Ustedes pueden pensar que esa masa es unitaria, es 1 kilogramo, y entonces la ley de gravitación universal para cualquier otra masa colocada a una cierta distancia r de la que estoy fijando, viene dada por el módulo de la fuerza, viene dada por esta expresión. Entonces es una expresión, la g no es una variable, es una constante, es la constante de gravitación universal, pero la masa y el radio sí pueden ser tomados de distinta manera, son dos variables. Entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo pero importante de una función que depende de dos variables, en este caso la masa y el radio, que es la distancia a la cual yo coloco la segunda masa de la masa que yo fijo. Entonces, las funciones de varias variables aparecen de manera natural. De hecho, la mayoría de las cosas en el mundo que observamos no dependen de una sola variable, dependen de varias variables. Fíjense además, una cosa adicional que hago un comentario, es que esta expresión para r igual 0 no tiene sentido. Entonces, eh, aparece el problema del dominio, como ya ustedes lo estudiaron en cálculo. No podemos dividir por 0 y entonces el radio tiene que ser estrictamente mayor que 0. Para r igual 0, la ley de gravitación universal no se puede aplicar. Entonces, vamos a tratar de a partir de esta idea de que es importante determinar el dominio, ver cómo se hace y bueno, vamos a empezar viendo qué es lo que es el dominio. Bueno, aquí he hecho un poco el cuento que bueno, además nos toca de alguna manera a todos. Newton huyó de una epidemia que había en Londres por el año 1665, una de esas pestes, cólera, no sé qué era exactamente de lo que se trataba, y él tenía su hacienda en el campo y se fue para acá, en un sitio mejor, estaba más aislado. Londres era una ciudad bastante sucia, poco higiénica en aquel momento, y bueno, él tuvo la precaución de irse de Londres, y estuvo 2 años en su hacienda, y bueno, fueron 2 años. Mucha gente piensa que son los años maravillosos de la física, porque ahí descubrió Newton una serie de leyes, no solamente la ley de gravitación universal, con el famoso cuento de la manzana, sino también cómo está compuesta la luz. Pensó sobre sus leyes de la física, las tres leyes de Newton. Bueno, el cálculo, una serie de cosas se le ocurrieron a Newton ahí en su hacienda. Entonces, bueno, para que ustedes vean que de las epidemias no solamente se sacan cosas malas, se sacó bastantes cosas buenas. Entonces, bueno, esperemos que podamos sacar por lo menos nosotros algunas experiencias y que finalmente podamos pasar este tiempo bien. Eso es lo más importante de ustedes y su familia. Entonces, bueno, de hecho, ese cuento de la manzana, aquí lo aclaro, es un cuento muy bonito. Estaba Newton sentado bajo un árbol, le cayó la manzana en la cabeza, y bueno, a partir de ahí él pensó que la manzana que caía era similar a la luna que daba vuelta alrededor de la Tierra, y que la misma fuerza que hacía caer la manzana era la que mantenía a la luna dando vueltas periódicamente alrededor de la Tierra. Bueno, ese cuento no es tan bonito. Realmente Newton hizo un estudio bastante cuidadoso de las leyes de Kepler, y de estas leyes fue el que él dedujo que la ley de atracción debía ser como el recíproco del cuadrado de la distancia que separaban los objetos, y las masas tenían que aparecer, etcétera. Entonces, aquí hay un error, curvas elípticas. Entonces, años después alguien le preguntó por qué él estaba seguro de que Kepler tenía razón y que los planetas se movían en curvas elípticas, y él dijo, bueno, yo lo he calculado, claro, tenía la ley de gravitación universal, con lo cual se puede resolver el problema de cuáles son las trayectorias usando ecuaciones diferenciales.
Ok, entonces, bueno, eso es una pequeña nota histórica. Bueno, entonces vamos aquí a funciones de varias variables. Bueno, en primer lugar, ¿qué son las funciones de varias variables? Bueno, tenemos una función cuyo dominio no es R, como es usualmente en cálculo de una variable, sino que es un Rn. El n puede ser 2, 3, 4, o sea, eso no importa, es un espacio vectorial de varias dimensiones. Acuérdense que el n que está acá es la dimensión del espacio vectorial. Vamos primero a comenzar estudiando las funciones que van desde SRN se entiende entonces que la función está dependiendo, pero de n variables a R. Es lo que se denomina un campo escalar. Si comenzamos estudiando los campos escalares, de hecho los campos vectoriales, lo que varía aquí es que esto es un RM, hay M componentes, pero se puede reducir mucho de su estudio a lo que ocurre en este caso del campo escalar. Pero estos campos, les aclaro aquí que aparecen en física, en economía, en biología, aparecen en muchas áreas. Entonces es importante estudiar este tipo de funciones. Aquí recuerdo que es lo que es Rn, entonces se llaman n-tuplas de números reales. Fíjense que aparecen aquí, son similares a los pares ordenados, pero en lugar de dos cosas tenemos n cosas y esas n cosas, cada una es un número real. Entonces, bueno, ustedes conocen ya varios RN. La recta real es un RN con n igual a 1, el plano también es R2, el espacio R3. Y bueno, en física, ¿verdad? Aparece, por ejemplo, el espacio-tiempo, que es R3, pero con una dimensión adicional que es T, el tiempo. O sea, es el espacio de la teoría de la relatividad general. Entonces, estos espacios son naturales para estudiar fenómenos y bueno, en economía y en muchas áreas de investigación se necesitan más de 3, 4 variables, entonces se necesita trabajar las variables en un espacio de este tipo R. Muy bien, entonces bueno, vamos a dar un ejemplo sencillo de un campo escalar. Entonces comenzamos con este ejemplo, la función T, que es la temperatura. La temperatura va del espacio R4 en los reales. Es un campo escalar porque sabemos que la temperatura, el valor es un número, no es un vector. Entonces, piensen que a cada tiempo T, ustedes pueden en un punto del espacio, X, Y y Z, medir su temperatura que esté de X, Y, Z y T. Entonces no solamente depende del punto, porque si uno ve eso a distintas horas del día, por ejemplo, si lo ve uno en la mañana o al mediodía o en la noche, esa temperatura va a variar, aunque uno esté parado en el mismo punto X, Y, Z. Entonces aquí tenemos un ejemplo de campo escalar. Por supuesto, si ustedes piensan que el T está congelado, lo congelan a una cierta hora, entonces lo que tendrían es una función que va de R3 en R y lo que les da es la temperatura en cualquier posición del espacio. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Entonces consideremos esta función. Una función que va de R3 en R. Tenemos entonces R3 indica que tiene tres variables, que es la función f de x, y, z igual a 1 sobre x cuadrado menos y cuadrado más z. Entonces aquí hay que tener de nuevo cuidado. Tenemos un cociente y sabemos que el cociente no tiene sentido o un cociente no tiene sentido si el denominador es cero. Hay que evitar que esto que está acá es cero. Entonces, hay que restringir los puntos de R3 para garantizar que F esté bien definida. O sea, va a haber puntos, por ejemplo, si yo agarro el punto 1, 1, 0, ¿verdad? Ese punto me hace cero el denominador, entonces ese punto no puede estar en el dominio de la función. Pero vamos a ver en general cómo se calcula ese dominio. Bueno, ese dominio, bueno, primero, ¿qué es el dominio? El dominio es el conjunto, es el mayor conjunto donde la función está bien definida. Yo aquí hago una alerta que, bueno, mucha gente eh, toma esto como la definición de dominio y es lo que está usualmente en los libros de cálculo, pero uno podría pensar que el dominio es una cuestión arbitraria, en el sentido de que uno podría fijar un conjunto de Rn, cualquiera, donde la función esté definida y pensar que ese es un dominio de la función. Ese es el concepto de dominio más de los matemáticos, de la matemática más avanzada, pero en casi todos los textos de cálculo que yo he considerado y he visto, aparece esto como la definición de dominio. Pero les hago aquí la alerta.
Entonces, vamos de nuevo con el ejemplito este, que la función esta que acabamos de ver. Entonces, la función es f de x, y, z, 1 sobre x cuadrado menos y cuadrado más z. Entonces, bueno, para saber cuál es su dominio, yo veo sencillamente cuáles son los puntos donde se anula el denominador. Entonces, me queda z igual a y cuadrado menos x cuadrado. Es una cuádrica, ustedes ya tienen que estar familiarizados con el concepto de cuádrica, que tiene esta gráfica, yo la hice con máxima, entonces un paraboloide hiperbólico, entonces lo que llaman la silla de montar, y fíjense que si yo tomo cualquier punto del espacio que no esté sobre esta superficie, la función va a estar bien definida, porque estos son los puntos precisamente donde se anula el denominador. Entonces, el dominio es todo R de 3, excluyendo los puntos que están aquí en azul, montados sobre la superficie. Entonces, ese es un ejemplo de dominio. Vamos a ver otro ejemplo más. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Tenemos en este caso una función z que depende de las variables x y está dada por la regla que me da la función. Esta es una función entonces que vale R2 en los reales. Es el logaritmo neperiano de 1 menos x más 3y. Entonces, bueno, todos recordamos de cálculo que el logaritmo solamente tiene sentido si lo que está dentro del logaritmo es un número positivo. Entonces tenemos que restringir las variables para que cumplan esta relación que está acá. 1 menos x más 3y mayor que 0. Entonces, bueno, eso es un subconjunto del plano en este caso, porque la función es de dos variables. Y bueno, uno podría decir, bueno, el dominio de z son todos los x y tales que ocurre que 1 menos x más 3 y es mayor que 0. Y no estaría mal. Es lo que se llama la expresión analítica del dominio. Pero a mí me gusta más, usualmente les voy a pedir que consigamos la expresión gráfica, que grafiquemos el dominio cuando se pueda, si estamos en R2, si estamos en R3. Claro, más para funciones de más variables, lamentablemente no podemos graficar porque necesitaríamos trabajar en R4, etcétera. Entonces, ¿cómo encontramos la región del plano que satisface esta inecuación? Bueno, lo primero que hay que hacer es graficar la igualdad. Sustituyen el símbolo de mayor por igual. Grafican esto y esto, todos estamos de acuerdo que esto es una recta en el plano. Esa recta va a dividir el plano en dos regiones, que son dos semiplanos. Entonces, uno de los dos semiplanos es el que satisface la inecuación esta que está acá. ¿Cómo lo descubrimos? ¿Cómo encontramos cuál semiplano es? Bueno, uno agarra un punto que no esté sobre la recta, porque si no me va a dar cero, y uno mete el punto y ve si se cumple o no la desigualdad. Bueno, si yo meto 0, 0, me queda 1 menos 0, 1, más 3 por 0 es 0, me queda 1 mayor que 0, eso es cierto. Entonces, el semiplano que contiene el origen es la solución de la inecuación y eso me permite graficar la misma. Lo voy a hacer aquí con GeoGebra, que creo que se comporta mejor que Máxima para hacer estos problemas de inecuaciones en el plano. Si ustedes ven en Máxima cómo se hace, explíquenme, mándenme un mensaje por el módulo, explíquenme cómo se hace. Yo estuve jugando un rato el programa y no vi cómo resolver la inecuación, me la escribiera gráficamente. Pues entonces aquí está GeoGebra. Aquí fíjense que lo que hice fue copiar la inecuación, 1 menos x más 3y mayor que 0. GeoGebra entiende perfectamente de qué es lo que se trata y dibuja aquí la recta y el semiplano en azul. Fíjense que el origen está en el semiplano como debería ser. Entonces, esta región azul, todo este semiplano es el dominio de mi función. Ok, el otro concepto importante de este video, ya estamos terminando, es el concepto de rango. El rango, como ustedes recordarán, son los valores que toma la función. O sea que el rango, así como el dominio es un subconjunto del espacio de partida, el rango va a ser un subconjunto del espacio de llegada. Entonces son todos los omegas en R, porque llegamos a R, tales que hay algún X que esté en el Rn de donde partimos con f de x igual a omega. Es decir, aquí lo repito, más o menos la misma cosa, es el conjunto formado por todas las imágenes de puntos de R.
Ese es el mismo concepto que ustedes estudiaron en cálculo de una variable. Y bueno, ¿cómo se calcula? Igual, vamos a ver cómo se calcula. Vamos a hacer un ejemplito que creo que es un buen ejemplo para hallar bueno, puse el dominio y el rango. Entonces, de la función que está dada ahí, g de x, y, z, es 1 sobre 1 menos la suma de los cuadrados de las variables. Entonces, bueno, el dominio hay que excluir de R3 todos los puntos que estén sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Les pregunto, ¿qué es eso? Estamos todos claros que eso es una esfera de centro 0, 0, 0 y radio 1. Bueno, entonces hay que sacar esa esfera de R3. Entonces el dominio, ¿qué es lo que es el dominio? La parte que está adentro de la esfera y la parte que está fuera de la esfera. Entonces es un conjunto abierto. Revisen el concepto de conjunto abierto en las notas que les estoy escribiendo del curso por ser el complemento de un conjunto cerrado. Entonces, para determinar el rango, podríamos graficar además el dominio. Fíjense que el dominio se puede graficar. Graficar la esfera, que es la parte que está dentro, el interior de la esfera, más la parte que está afuera. Para hallar vean a ver si se puede hacer con GeoGebra. De repente queda un dibujo feo porque hay dos desigualdades que mayor que uno, menor que uno, y se va a ver como todo. Pero interesante ver si se puede hacer con GeoGebra en la versión de las gráficas en 3D que trae el programa. Bueno, vamos con el rango. Para hallar el rango vamos a hacer lo mismo que ustedes hacían en cálculo de una variable. Establecen esta ecuación W igual a 1, lo que es la función 1 sobre 1 menos la suma de los cuadrados de las variables. Entonces, bueno, esto despejando. Aquí lo que dice punto P, me queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1 sobre 1 menos W. Hagan el despeje ustedes. Bueno, aquí ya vemos que W no puede ser 0. O sea que el punto 0 no puede estar en el rango. Y había otra manera más fácil de verlo. Como el numerador es 1, para que una fracción se anule, el numerador tiene que ser 0 y aquí es siempre 1. Entonces nunca se va a poder anular. Entonces el rango no puede contener el punto 1. Pero aún más, hay que ser un poquito, ver esto con cuidado. Yo corregí de hecho las notas porque había cometido un error aquí en el rango. Lo que se tiene que cumplir es que 1 sobre 1 menos W tiene que ser mayor o igual que 0. Claro, porque tiene que ser mayor que 0, porque aquí tenemos una suma de cuadrados. Esto es un número positivo. Y entonces eso obliga a que W tenga que cumplir esta desigualdad. Bueno, si ustedes resuelven esta desigualdad, háganla. O sea, como la aplicación, ustedes, esto es lo mismo que W menos 1 sobre W, les que pueden aplicar cementerio, lo que ustedes quieran, les va a quedar que la solución es W perteneciente a 0, 1, que es el rango de la función. De hecho, aquí es el complemento de 0, 1, no es 0, 1, hay que sacar 0, 1, hay que sacar 0, 1 y es el complemento de este conjunto. Aquí me equivoqué, o sea, el rango va a ser desde menos infinito al 0 abierto en 0, unión 1 infinito cerrado en 1. Esto aquí, disculpen, pero está mal. Claro, porque lo que estoy resolviendo yo es esto mayor que 0 y aquí puse la parte que hay que excluir, que cuando es menor que 0. Disculpen eso, pero bueno, ustedes lo pueden hacer y corregir este error que se fue en el video. Bueno, entonces creo que aquí ya terminamos, vimos los conceptos de dominio y rango, son conceptos importantes, eh, hay que ir al libro, al texto de Stewart, hacer los problemas y hasta una nueva oportunidad.